Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Para nuestro estudio de la escuela dominical quiero pedirles que abramos la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 26. La palabra del Señor dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recorrer el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Que el Señor bendiga su palabra, y esta va a ser la porción de la Escritura que vamos a estudiar con la ayuda del Espíritu Santo en esta mañana. Y podemos titular al estudio de hoy día como el carácter del hombre de Dios en medio de las tormentas. El carácter del hombre de Dios en medio de las tormentas. Y este relato es de suma importancia para todos nosotros, porque nos trae dos lecciones importantes para nuestra vida cristiana. Primero, nuestra reacción frente a las tormentas que se nos presentan en la vida, y segundo, las palabras de ánimo que debemos dar a quienes nos rodean. Esas son las dos lecciones centrales que nosotros podemos encontrar en esta porción de la Escritura que hemos leído. Yo quiero repetirles: primero, nuestra reacción frente a las tormentas que se nos presentan en la vida. La vida del cristiano no es una vida sin problemas, es una vida que trae muchas tormentas. Nosotros, desde el momento en que somos salvados por el Señor Jesucristo, somos convertidos en personas santas. Eso no implica que el cristiano no pase por algunas tormentas. Seguramente que cuando leemos la Escritura, muchas tormentas vemos que han pasado muchos siervos del Señor. Y nosotros también, como cristianos, atravesamos muchas tormentas. Nosotros nos enfermamos. Nosotros vivimos en un mundo caído donde la inmoralidad abunda. Nosotros vamos a morir. Nosotros perdemos nuestras familias. Nosotros pasamos por muchas tormentas. Pero la actitud que debe de tener un cristiano frente a todas estas tormentas de la vida es lo que nosotros vamos a hallar en esta lección que vemos ahora. Y segundo, las palabras de ánimo que debemos dar a quienes nos rodean. No solamente atravesamos tormentas, sino que en medio de la tormenta nosotros debemos aprender
también a dar palabras de consuelo, palabras de ánimo, palabras de exhortación a quienes atraviesan con nosotros muchas tormentas en nuestras vidas. Y cuando hablamos de la reacción que debemos tener frente a las tormentas, yo recordaba dos pasajes de las Escrituras que quiero compartir con ustedes. El primero, en la persona del profeta Jonás. Todos conocemos a Jonás. Aquellos que hemos concurrido a una iglesia cristiana desde la niñez, sabemos de que Jonás fue el profeta desobediente que fue tragado por un gran pez. Y después fue escupido por ese gran pez en el lugar donde Dios le había ordenado que él vaya, ¿no? En Jonás capítulo 1, versículos del 4 al 5, yo encuentro este relato en la Escritura. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Acá vemos casi el mismo relato que está atravesando Pablo. Una tormenta muy fuerte. Jonás también, por su desobediencia, había sido la causa de que el barco donde él estaba navegando hacia un lugar distinto a donde él tenía que ir, a Nínive, Dios lo castigara por medio de una tormenta. Y esa tormenta dice que era tan, pero tan fuerte que parecía que la nave se iba a partir por la mitad. ¿Y qué cosa fue lo que hicieron? Ellos también comenzaron a lijar la nave. Alijar significa echar del barco todo aquello que es pesado, de tal manera que el barco quede un poco más ligero y pueda tener la posibilidad de mantenerse a flote. Eso es lo que sucede aquí. Y echaron al mar, dice, los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero ¿cuál era la actitud de Jonás mientras toda esta tormenta estaba sucediendo? Él estaba abajo. Dice en la Escritura que él se había echado a dormir. ¿Usted se imagina durmiendo en un barco donde los vientos son fuertes, las olas golpean el casco? Usted de repente no podría dormir, yo tampoco. Pero Jonás sí estaba durmiendo. El profeta estaba en desobediencia a su Señor, pero el profeta lo conocía muy bien. Es algo tremendo. Yo pienso eso, que el profeta conocía muy, muy bien a su Señor, al Señor Jesucristo. Y eso lo vemos en esa actitud que había tomado frente a esa tormenta, ¿no? Todo estaba patas arriba, la nave se golpeaba, pero él, ¿qué hacía? Él dormía, porque sabía que Dios no lo iba a matar. Él sabía que estaba en desobediencia, él sabía que Dios estaba castigando la nave, pero sabía que ese castigo también tenía un límite, y ese límite no iba a tocar su vida. Así que como no iba a tocar su vida, él estaba tranquilo, él estaba confiado. El otro evento lo hallamos en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículos del 23 al 27, también vemos un evento muy parecido al de Jonás, vemos un evento muy parecido al viaje que estaba haciendo el apóstol Pablo a Roma. Y dice la Escritura en Mateo 8, del versículo 23 hasta el 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Acá es lo inverso a Jonás. Jonás conocía muy bien al Señor, conocía muy bien a Cristo, lo conocía. Aquí los apóstoles estaban en la barca con el Señor, con el Dios Todopoderoso,
pero ellos no le conocían bien todavía. Por eso es que ellos se preguntan, ¿qué hombre es este? ¿Quién es este hombre que habla a los vientos y se callan? Habla a las olas y se calman. Ellos todavía no le conocían, pero después ellos le llegaron a conocer al Señor. Llegaron a reconocer que Él era Dios. Acuérdese de Tomás. Tomás cuando dijo, yo no voy a creer de que Él se ha levantado de los muertos hasta que ponga mis dedos dentro de sus llagas. Y cuando Él puso su dedo dentro de sus llagas, le adoró y le dijo, Señor, Dios mío. Ellos sabían que Cristo era Dios. Y eso les dio mucho valor, ¿no? Entonces la narración que nosotros vemos en el libro de Hechos, que ahora es el viaje que está haciendo el apóstol Pablo a Roma, es parecido. Las circunstancias son las mismas. Pero acá notamos la reacción de Pablo frente a las tormentas que en ese momento estaban presentándose en su vida, en su viaje, y también vemos después cómo es que él da palabras de ánimo. Palabras de ánimo. Esta narración es sorprendente porque leemos en ellas palabras que solamente pueden ser entendidas rápidamente por un experimentado marinero. Acá hay palabras, yo he tenido que buscar en el diccionario, ¿y qué significa esto de acá? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa alijar, por ejemplo, que vemos ahí? ¿Qué significa el nombre de este viento? ¿Qué significa esto? Y este relato de la Escritura nos enseña pues que tanto Pablo como Lucas y seguramente los otros acompañantes conocían perfectamente todo este lenguaje. Ellos hablaban como marineros. Y como ya hemos dicho, los viajes misioneros de Pablo y de Lucas les había enseñado a estos siervos del Señor acerca de la navegación. ¿Cuántas veces habían ellos subido pues a las barcas? ¿Cuántas travesías? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántas millas ellos viajaron en sus viajes misioneros? Pues fueron muchas. Y estos viajes, estas muchas millas, les habían enseñado a ellos acerca de la navegación. Los tiempos en que debía de navegar un barco, los peligros de la navegación y todo lo necesario para tener un buen viaje. Por eso es que Pablo, él siendo un hombre experimentado también en las travesías marítimas, se acerca primeramente y le dice, no es bueno que nosotros partamos ahora. Él había visto el tiempo, conocía los tiempos también en que las tormentas se despertaban allí en el mar donde él estaba, ya había estado allí seguramente, y él en un primer momento trata de convencer al centurión para que no partan, para dejar el barco anclado allí donde ellos estaban hasta que las tormentas o el clima sea mejor. El centurión había tomado una decisión distinta y recuerden que él había accedido al consejo que le había dado el capitán y dueño de la embarcación. De repente el centurión diría, no, pero ¿qué sabe este hombre, este preso por causas religiosas? ¿Qué consejos me puede dar a mí acerca de la navegación? Mejor voy a este hombre, el dueño del barco, ¿verdad? Es posiblemente una manera natural de pensar, ir al que sabe más, ir al que tiene el título de marinero, no ir al que no tiene el título de marinero. Pero pues bueno, vemos cuáles han sido las consecuencias en este relato de no escuchar la voz de Pablo, que si bien no era un marinero titulado, era marinero por la experiencia, por los muchos viajes que él ya había hecho, ¿no? El apóstol pues había recomendado así al centurión. ¿Por qué? Porque él era la máxima autoridad en ese momento por encima del dueño y el capitán del barco, ¿no? Pero el centurión pues prefirió seguir el otro consejo, ¿no? Pablo, acá vemos algo que es también una conducta que nosotros debemos imitar, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros queremos que nuestros consejos sean los que deben de ser seguidos? ¿Cuántas veces nosotros decimos, por ejemplo en nuestro trabajo, hay que hacerlo de esta manera, ¿no? Y de repente el jefe dice, no lo vamos a hacer de esa manera, como tú dices, lo vamos a hacer de otra forma, ¿no? ¿Cómo nos sentimos ahí nosotros?
cuando alguien tiene una idea diferente en el trabajo o cómo hacer las cosas en la casa. Si nosotros decimos, vamos a acomodar los muebles de esta manera y la otra persona dice, no, vamos a hacerlo de la otra manera. ¿O cuántas veces en la iglesia decimos, vamos a hacer el servicio? No, el servicio lo vamos a hacer así. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado nosotros en que nuestras ideas, nuestras propuestas no son tomadas en cuenta? ¿Y cómo nos sentimos en ese momento? Pues acá Pablo nos enseña cuál debe ser también la actitud de nosotros cuando nuestros consejos no son tomados en cuenta. Claro, nosotros reaccionamos y decimos, sí, entonces si no van a tomar mi idea, entonces yo no voy a participar en nada. A mí no me llamen, es más, ese domingo ni voy a ir a la iglesia. Porque como no han tomado mi consejo, entonces yo me resiento. Tenemos posiblemente actitudes inmaduras, o en mi trabajo, o en el trabajo, cuando no toman en consideración nuestros consejos, decimos, entonces me voy a quedar callado y no voy a decir nada. Si veo que están haciendo algo mal, no voy a decir nada porque simplemente no me escucharon. ¿Cuántas veces hemos actuado así? Seguramente que sí, ¿no? No se sonríen, pero seguramente que sí hemos actuado así. Porque somos así. Queremos que nuestro consejo sea el que se tome. Y si no se toma, pues nos sentimos con ganas de una revancha. No lo decimos, pero nos sentimos enojados, molestos, fastidiados. Pero Pablo, a pesar de que el centurión no le hace caso, Pablo no le insiste. Pablo no presenta argumentos. No le dice el por qué sería recomendable mantener la nave anclada ahí en el puerto. Pablo no insiste para que su voz sea escuchada y se detenga el inicio del viaje, aunque al final el consejo de él fue el mejor consejo que entre la posición de él y la del capitán. Acá vemos que Pablo guarda una posición humilde. O sea, nosotros tenemos que aprender de que la humildad significa eso. A veces nuestros consejos no son tomados. Bueno, vamos a dejarlo así. Eso es en el matrimonio también muchas veces. Porque el marido es la cabeza de la familia, ¿no? Y el marido es el que dice, yo soy el que tomo las decisiones, ¿no? Y a veces la esposa va y le dice, pero yo te aconsejo de que lo hagas de esta manera. Y el esposo le dice, no, lo vamos a hacer de esta manera. Ya. Entonces, como tú no me vas a hacer caso, ya no voy a cocinar tu plato favorito, ¿no? Como tú no me vas a hacer caso a mí, entonces, no sé, lávate tu ropa. No. A veces actuamos así. Pero acá Pablo nos enseña que la humildad significa aún permanecer en silencio cuando nuestras opiniones no son consideradas. Él no le insiste al centurión y él también respeta la decisión tomada por el centurión. Él respeta, eso es lo que nosotros vemos acá. En Hechos 27, versículos del 13 al 15 dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Bueno, luego de ignorar el consejo del apóstol, el centurión observa que ahora, ¿qué cosa hay? Hay una brisa del sur, y le parece que esa es la señal para hacerse a la mar. Una brisa del sur, y esa es la señal para hacerse a la mar y continuar pues así su viaje a Roma sin ningún problema. Y a veces nosotros notamos que las cosas se ponen de esa manera. Vemos, wow, el viento, ahora mira, parece que hay un viento que es favorable. Eso significa que estamos con el favor de Dios. Pero no es necesariamente así. A veces las cosas parece que el viento está a favor de nosotros y decimos, wow, Dios está con nosotros, pero vemos que eso no es así. Nosotros no debemos dejarnos llevar por la corriente del viento,
la corriente de las multitudes, absolutamente nada. Debemos dejarnos llevar únicamente por la palabra del Señor. Si el Señor dice no, es no. Aunque las cosas parezcan favorables para que nosotros continuemos adelante, si Dios dice alto aquí, ahí debemos detenernos. Pero el centurión pues no era cristiano, él no era creyente, él simplemente se dejó llevar por sus sentidos. Él vio y dijo, oh, esto es favorable, entonces significa que los dioses están con nosotros, debemos de zarpar. Esto es una señal de que nos va a ir bien. Bueno, durante un tiempo parecía que ellos iban a tener éxito, pero repentinamente el viento suave se convirtió en un viento feroz, que puso en peligro a toda la nave y a todos los que estaban en ese barco. Lo que parecía bueno al principio, terminó siendo un gran problema al final. Terminó siendo un gran problema al final. Por eso es que yo les comentaba de que la manera en que nosotros sabemos si es que estamos en la voluntad del Señor es según su palabra. El Salmo 23 dice de que aunque el salmista, el creyente, ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es posible que un cristiano pueda andar en medio de un valle de sombra de muerte? Pues es lo que ahora vemos en la vida de Pablo. Pero el salmista dice, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado estarán conmigo, ¿no? La presencia del Señor está allí. Estamos siguiendo la voluntad del Señor. Por seguir la voluntad del Señor podemos meternos en problemas, y ciertamente vamos a meternos en problemas, pero esos problemas no significan de que estamos andando en contra de lo que Dios enseña en su palabra. Esa es una parte que nosotros siempre debemos de considerar, hermanos. Nosotros no medimos nuestro cristianismo por el nivel de aprobación que podamos tener o por el nivel de desaprobación que podamos tener, sino por lo pegado que estamos a la palabra, por lo pegado que estamos a las Sagradas Escrituras. Si nosotros vemos que estamos andando en justicia, en rectitud, en la verdad, en la piedad y en obediencia, aunque hayan muchas tempestades delante, no debemos tener ningún temor, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Notemos también, hermanos, que ni Lucas ni Pablo, una vez que se desatan estas tormentas, ni Lucas ni Pablo deciden orar en ese momento. Ellos no oraron en ese momento. Por lo menos la Escritura no registra de que en el momento en que los vientos estaban huracanados, ellos dijesen, vamos a arrodillarnos en este momento y vamos a invocar el nombre del Señor para que Él aquiete el mar y aquiete los vientos. No, ellos no hicieron eso. Yo pienso más bien que ellos habían orado antes de partir. Antes de partir habían puesto sus vidas y la vida de todos los que viajaban con ellos en las manos del Señor. Y además sabían, ellos estaban seguros que iban a llegar a la ciudad de Roma. Ya miren, Pablo sabía que tenía que llegar a Roma. ¿Por qué? Porque la Escritura misma nos enseña eso, que el Señor se le había aparecido y le había dicho a Pablo que él iba a llevar el Evangelio a Roma. Entonces Pablo sabía de que esa tormenta él no iba a morir. Porque si Dios le había dicho que él tenía que llegar a Roma, tenía que llegar a Roma. La tormenta era solamente parte del camino en el cual él tenía que atravesar para llegar al punto donde el Señor lo quería a él, lo quería ministrando a él. En lugar de ponerse a orar en ese momento, ellos deciden ponerse manos a la obra y ayudar en lo que ellos podían ayudar. Hay un tiempo para orar, hay un tiempo para ayudar. Y cuando vemos nosotros esta Escritura, Pablo no fue a agarrar el timón de la nave, por ejemplo. Pablo estaba ayudando a hacer lo que él podía hacer. ¿Qué cosa era? Aligerar la carga. Él, seguramente los hermanos que estaban con él, estaban echando fuera del barco la carga para aligerarlo y se pueda mantener a flote. Y eso nos enseña a nosotros de que hay cosas que podemos hacer y hay cosas que nosotros no podemos hacer. No podemos hacer.
Y esta actitud, otra vez yo encuentro que nos dice mucho acerca del carácter cristiano que debería ser imitado por cada uno de los que hemos sido salvados por el Señor, porque aunque hubo una mala decisión del centurión y pone en problemas esa mala decisión a él y a toda la tripulación, ellos se suman aportando su ayuda en los tiempos de crisis. El cristiano no es alguien que vive resentido. El cristiano cuando su consejo es rechazado, el cristiano no rompe palitos allí, no rompe los puentes y simplemente se separa por esa razón. Se encomienda al Señor, ora al Señor. Yo creo que esa tal vez cuando yo estaba hablando del ejemplo del matrimonio, cuando el esposo decide no considerar el consejo de la esposa, yo pienso que la esposa a veces puede ver lo que el esposo no ve, ¿verdad? Yo reconozco eso. La esposa tiene también su sabiduría, pero el Señor nos ha puesto a nosotros como cabeza. Entonces cuando nosotros decidimos, no voy a seguir tu consejo, yo voy a seguir esto de aquí. Y wow, después nos damos cuenta, me equivoqué, mi esposa tenía razón. Claro, la esposa no debe de llegar al esposo y decirle, ya ves, te lo dije, y tenerlo, y te lo dije, porque bueno, eso no está bien. Yo pienso que la esposa cuando ve algo que el esposo no ve, debería orar al Señor, respetar la decisión del esposo, pero debería orar al Señor para que el Señor le ayude también a que pueda ver la situación como ella le ve, ¿no? Pero cuando aún así la decisión que se toma mete de repente a la familia en problemas, la esposa no debe dejar de ser un miembro de la familia y debe de ayudar a salir de los problemas cuando se toma una mala decisión. No debe decir, ya ves, te lo dije, y se cruza de brazos y se pone a un lado, ¿no? No es así. Vemos que esa es la actitud de un cristiano. No es una actitud de resentimientos, porque no consideraron mi opinión. No, entonces yo, cuando necesiten mi ayuda, yo voy a mirar para el otro lado. No, acá vemos de que se tomó una mala decisión. Había problemas en el barco. Las olas posiblemente estaban entrando en el barco. ¿Y qué cosa es lo que tenían que hacer todos los que estaban allí, incluidos los cristianos? Ayudar, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos ver aquí. Y nuestro pasaje pues nos enseña otra vez acerca de la doctrina de la providencia de Dios. La doctrina de la providencia de Dios. Yo pienso que la Escritura nos enseña a nosotros mucho acerca de la providencia de Dios. La Biblia sola. Y lo único que nos resta a nosotros los predicadores es ¿qué cosa? Es explicar que esto es la providencia de Dios. Yo no necesito traer un libro de teología sistemática y que ustedes también traigan y decirle, abran su libro de Berkov en la página número tal. No, nosotros vemos suficiente la Escritura para poder enseñar acerca de la providencia del Señor. ¿Qué es lo que nos enseña la providencia del Señor? Nos enseña que es Dios quien está en control soberano de todo. Dios está en control soberano de todo. De todo. Él tiene control sobre los mares. Él tiene control sobre los vientos. Él tiene control de los animales. Él tiene control de los seres humanos. Y que Él los dirige a todos ellos para que su propósito sea cumplido. Dios tiene un decreto. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y ese propósito se va a cumplir sí o sí. Y Dios obra para que todo eso se ponga en funcionamiento y se llegue a cumplir los planes que Él había decretado desde antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, Dios tiene control de los mares y de los vientos, ya lo hemos visto. Con Jonás, lo hemos visto con los apóstoles en la barca, lo vemos aquí con Pablo. Dios tiene control sobre los animales, y eso es cierto también. ¿Cómo es que Dios ordena a los cuervos que le lleven carne a Elías? ¿Cómo es que Dios mueve los animales para que ellos se metan dentro del arca que había construido Noé?
Eso no fue casualidad, era Dios obrando, Dios haciendo que ellos se muevan como Dios quería que se muevan y que se metan ellos a una barca como Dios quería que se metan a una barca. Generalmente nosotros estamos contentos con eso y decimos Dios es soberano sobre la naturaleza, Dios es soberano sobre los animales, pero Dios no es soberano sobre los hombres. No, Dios también es soberano sobre los hombres. Dios está en control de todo. El hombre es libre, pero esa libertad que tiene el hombre no es una libertad que está fuera del control de Dios. No es una libertad que está fuera del control de Dios, o sea, no es una libertad libertaria como lo conoce la teología, sino es una libertad que está dentro del propósito, dentro del decreto de Dios. Es decir, es una libertad complementaria. Es decir, el hombre, aun cuando hace mal, está cumpliendo el propósito de Dios. Cuando el hombre decidió por su voluntad crucificar a Cristo, estaba cumpliendo el propósito de Dios, porque Cristo había sido sacrificado desde antes de la fundación del mundo. La caída no fue algo que tomó a Dios por accidente. Cuando Adán pecó, cuando Adán cayó en pecado, Dios no fue sorprendido. Dios no dijo, ¿cómo? Me desobedecieron, ¿ahora qué cosa voy a hacer? Están destruyendo mis planes. No, Dios ya tenía desde ahí un propósito y allí es donde Él comienza a anunciar el Evangelio. Pondré enemistad entre tu simiente, serpiente, y la simiente de la mujer. Ahí comienza a anunciar el pacto de gracia de una manera oscura, pero comienza a desarrollar ahí toda la historia de la Biblia hasta nuestros días y más allá. Entonces, la providencia del Señor es eso, que Dios controla todo para que su propósito se cumpla. Dios usó aquí las tormentas, Dios usó los vientos. ¿Para qué? Para su propósito sea cumplido. Y a veces parece que no es así. Porque si Dios quería a Pablo en Roma, ¿por qué es que el Señor levanta las tormentas? ¿Por qué? Bueno, eso es algo que está en la mente infinita de Dios. Eso es algo que Él en su corazón lo sabe perfectamente. Algo que nosotros no podemos entender. Y a veces no entendemos o Dios no nos revela ciertas cosas. Porque el pensamiento, la mente de Dios es infinita. Y la nuestra es finita. La del Señor es perfecta. La de nosotros es imperfecta. La voluntad de Dios es inmutable. La de nosotros es mutable. Un día pensamos una cosa, al siguiente día de la misma cosa pensamos distinto. Así como el Señor puede calmar los vientos y los mares, Él también tiene el poder para levantar tempestades y vientos huracanados. Y eso lo vemos acá. El Señor Jesús es Dios. Y Él tiene un plan que se va cumpliendo según su decreto y Él hace las cosas a su manera y en su tiempo. Nosotros quisiéramos que no sea así, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que Dios actúe a nuestra manera, que Él haga lo que nosotros queremos, como si nosotros fuésemos más sabios. Pero no, Él tiene su propio plan. Y nosotros estábamos dentro del plan del Señor también. Cuando estábamos en el mundo no sabíamos que nosotros habíamos sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, como dice la Escritura. ¿O alguien sabía eso? ¿Acaso alguno de nosotros cuando tenía 4 años de edad decía, no, el Señor me ha escogido a mí? Ni siquiera habíamos pensado en eso. Simplemente nosotros andábamos nuestras vidas sin Dios por el mundo, esclavos del pecado, pero Dios tenía un plan y nosotros no lo sabíamos. Y ese plan tenía que cumplirse. Porque a los que antes escogió, a estos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. O sea, si Dios, yo quiero ponerles este ejemplo para que podamos entender cómo es que es la soberanía de Dios y la providencia de Dios. Si Dios ha escogido a 100 antes de la fundación del mundo, Dios ha escogido a 100, es un número, antes de la fundación del mundo, ¿a cuántos Dios va a llamar? ¿A 90? No, porque el Señor Jesús ha dicho, de los que me diste no perdí ninguno.
Entonces, de los 100 que el Padre le da a Cristo para que Él haga expiación, los 100 son llamados por el Espíritu Santo. De los 100 que son llamados, ¿cuántos son justificados? 100. De los 100 que son justificados, ¿cuántos son glorificados? ¿Cuántos van a ir al cielo, a la gloria? 100. Porque de los que le fueron dados a Cristo, Él no va a perder ninguno. Él tiene el poder para salvarnos, Él tiene el poder para santificarnos, Él tiene el poder para llevarnos hacia la gloria eterna junto con Él. Eso es la providencia de Dios también. Bueno, el Señor tiene un plan y Él hace como le place. Además también recordemos que el Señor nos pone a prueba, para saber si nuestra fe es verdadera. Él deja que entremos en tormentas. Él deja que caminemos por el valle de sombra de muerte. Y Él nos está mirando para ver cómo reaccionamos. Nunca salimos nosotros de los ojos del Señor. Y nosotros, ¿cómo sabemos que nunca salimos de los ojos del Señor? De que aunque estemos atravesando tormentas, tenemos que tener la seguridad que Él nos está mirando a nosotros, porque como padres hacemos lo mismo. Cuando salimos con nuestros hijos al parque y ellos son más pequeños y comienzan a correr, llega un momento en que ellos se detienen, quizás, y comienzan a mirar y sienten que están perdidos. No sé si a ustedes les ha pasado eso, a los que somos padres. Ellos sienten que están perdidos porque no ven a mamá ni a papá, pero mamá y papá lo están mirando, lo están viendo. Aunque ellos no ven a mamá y a papá, papá y mamá le están viendo a Él. Y están así mirando, preguntando, ¿dónde está mamá? Estoy solo, me he perdido, me han desamparado. Eso no es así. Eso no es así. Nunca va a ser así. Siempre los estamos viendo, aunque ellos no nos ven. Y así también cuando estamos nosotros atravesando las tempestades de la vida, el Señor nos está mirando. El Señor nos está cuidando. Y hay un pasaje en el Evangelio precisamente que dice eso, cuando el Señor Jesucristo hizo a sus discípulos subir a la barca y les dijo, pasen a la otra orilla. ¿Qué pasó cuando ellos estaban a la mitad? Les sorprendió la tormenta, pero dice la Escritura que Él estaba en un monte mirándolos a ellos, cómo es que la tormenta les arreciaba. Nunca ellos estuvieron lejos de la mirada del Señor. Y eso es algo que debe de ser nuestro consuelo y nuestra esperanza, hermanos. El Señor nos pone a prueba más bien para que conozcamos si es que nuestra fe es genuina, si es verdadera. Las pruebas de nuestra fe se presentan en los hechos que leemos y también se presentan en las decisiones que nosotros debemos de tomar. A veces el Señor nos pone en circunstancias en que estamos comprando el pollo y nos dan 20 soles más devuelto. ¿Qué hacemos ahí? Eso es una prueba de la fe. ¿Qué hacemos ahí? No estamos en una tormenta, pero nuestra fe está siendo probada. Claro, algunos dicen, es una bendición de Dios, se equivocó, me dio 20 soles más, alabado sea Señor, y me lo meto al bolsillo y me voy para mi casa. No, eso es robar. Eso es robar. Porque estamos quedándonos con el dinero que no es de nosotros. Eso es una prueba de la fe también. Para que sepamos si es que vamos a actuar de una manera honesta, piadosa, justa y recta. El Señor siempre nos va a poner a nosotros en esa clase de circunstancias. Ahora miren cómo es que dice el apóstol Pablo del mismo, en 2 de Corintios 11, capítulo 23 al 33. Y yo creo, hermanos, de que esta es la manera como es que Cristo forma a sus siervos. 2 de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 33. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio.
una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de Damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Hermanos, esta es la forma como Dios hace un cristiano. Esta es la manera como Dios hace un líder, un pastor. Así es como Dios hace sus siervos en el horno de la aflicción. En el horno de la aflicción. Y es diferente pues al concepto actual de una gran mayoría evangélica que no mira el carácter y la fidelidad del siervo. Eso es lo que nosotros deberíamos ver en estos días. Días de tempestades teológicas, días de tempestades apóstatas. Eso es lo que nosotros debemos mirar en un siervo del Señor. Su carácter, su fidelidad. Esas dos cosas, hermano. ¿Cómo es este hombre? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su fidelidad hacia el Señor? ¿Cómo predica la palabra de Dios? Hoy día no es así. Hoy día la iglesia mira la vestimenta. A ver qué tal se viste. ¿Su traje es caro? No es caro. Oh, no es caro, entonces no debe ser buen predicador. Su capaz de convocar a la unidad. Su capacidad de convocar a la unidad. ¿Qué hace él? ¿Está predicando para que todos estemos reunidos? ¿Cabritos y ovejas? ¿O está hablando más bien para que los cabritos sean separados de las ovejas? O si está predicando esa clase de división, no debe ser un siervo del Señor. Su facilidad de palabra, ¿qué tal habla? Su tono de voz, ¿cómo es su tono de voz? Una vez, hermanos, yo leí un testimonio, un comentario que había puesto alguien de un pastor que enseñaba. Y decían, wow, este pastor que es nuevo tiene la voz muy parecida, miren, la voz muy parecida a este pastor famoso. Ah, entonces debe ser buen pastor. O sea, ahora el tono de voz es el que va a decir si tú eres buen ministro o no eres buen ministro. No, Dios no hace así a sus siervos. Puede ser de que haya un siervo que esté en sandalias, en pantalones viejos, en una camisa vieja, pero predica fielmente la palabra del Señor. Puede ser que esté sucio, mojado, cochino, sin bañarse muchos días, como Pablo aquí en este barco, como Pablo en este barco, con cadenas, sucio, andrajoso, pero él predicaba con poder, él predicaba con fidelidad. Eso es lo que debemos de mirar nosotros en un siervo del Señor. Hechos 27, de 18 al 20, dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Bueno, acá la escritura nos dice que luego que ellos consiguieron salir del sotavento, Lucas nos indica que se vieron atrapados en una tormenta no muy pequeña, porque corrían el peligro de que la nave se hunda. El relato pues nos describe una tempestad muy peligrosa, con olas que golpeaban duramente a la nave, así que se decide arrojar las cargas por la borda para aligerar el barco y mantenerlo a flote. Ellos arrojaron al mar todo lo que podía arrojarse, inclusive los alimentos. Los alimentos. Y bueno, yo no quiero espiritualizar nada, ¿no? Pero a ver, esto me hace recordar también la salvación. Aquí el barco está cargado de muchas cosas. Acuérdense, ellos cuando vieron el barco era uno grandote, era un barco de carga.
Estaba cargado de muchas mercaderías, muchas cosas. Pero ese barco, en el momento de la tempestad, corría el riesgo de ¿qué? Quebrarse, romperse, destruirse. Y para mantenerlo a flote, para salvarse ellos, ¿qué era lo que tenían que hacer? Echar fuera del barco todas esas mercancías. Así es la salvación. Para que podamos ser salvados nosotros debemos de echar de esta nave el pecado, la inmundicia, la mundanalidad, porque mientras eso esté en nosotros, nunca vamos a ser salvos. Nunca vamos a ser. Dios no nos va a salvar con nuestros pecados. La Escritura dice en Mateo que Cristo nos salvará de nuestros pecados. O sea, Él nos va a sacar del pecado. Pero ahora vemos que también el hombre debe de echar fuera de sí muchas cosas para que pueda alcanzar la salvación. Bueno, dice la Escritura que luego de aligerar la carga del barco ya no había nada más que pudiera hacerse. Ya no había nada más para mantener con vida la tripulación y los pasajeros. Y aparentemente lo que ellos estaban esperando era la muerte. Bueno, ya no hay nada más. Lo que falta es que caiga un rayo del cielo y todos muramos. Nada más, no había esperanza. La comida faltaba. Ni siquiera había nada para cocinar, algo que pudiese freírse, algo rápido. Todo había sido arrojado al mar en el intento de salvar su vida. Todo. Todos ellos deben haber estado mojados, deben haber estado cansados, hambrientos, desesperados, sucios, incluido Pablo y los hermanos cristianos que estaban con él. Y el versículo 20 pues nos ilustra una situación sin ninguna esperanza para la mayoría. El versículo 20 dice que no había sol, no había estrellas. Al parecer ellos ya habían perdido la cuenta de los días que se encontraban varados. Ya no sabían cuántos días estaban allí ellos. Golpeados constantemente por una tempestad no pequeña y habían perdido pues toda esperanza de salvarse. Fue en esa circunstancia oscura, es una circunstancia oscura, es una escena oscura. Y en esa circunstancia oscura es que la luz de un hombre trae esperanza. La luz de un hombre trae esperanza. Hechos 27 del 21 al 26, dice entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Hermanos, no debemos dudar de que el apóstol Pablo se había mantenido firme y confiado hasta ese momento, y esto era algo que la tripulación y el resto de los pasajeros habían notado. Primero, toda la tripulación habían visto de que a pesar de todas estas tormentas, los cristianos, Pablo, estaban manteniendo la serenidad, la calma, porque ellos estaban confiando en el Señor. Ellos estaban confiando en el Señor. No debemos dudar de eso, ¿no? En los años que yo he vivido, pues me he encontrado con personas que tienen, hermanos, actitudes ególatras, egoístas, pero no así con el apóstol Pablo ni con ningún otro cristiano. ¿A qué me refiero? El apóstol pudo haber pensado: si no escucharon a la primera advertencia, no pienso hablar de nada ahora. Muramos acá, que ya todo se acabe de una vez. Pero Pablo no buscaba ningún protagonismo. Él era un siervo de Cristo y sabía que su deber estaba por encima de cualquier inclinación carnal. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Es lo que nos enseña Pablo en Gálatas 5. Hay una lucha entre la carne, los deseos de la carne, los deseos del espíritu.
Y el Espíritu siempre debe prevalecer en nuestras acciones. Debemos orar siempre para estar fortalecidos, ser guiados, conducidos por el Espíritu Santo el momento en que nosotros vamos a tomar nuestras decisiones. Y eso es lo que Pablo hacía. Él no se dejaba vencer por ningún sentimiento carnal, egoísta, de vanagloria, de orgullo, nada de eso. Nada de eso. Si vemos a Pablo mencionar las primeras palabras que dijo antes de zarpar la nave, solamente es para que sus nuevas palabras sean ahora tenidas en cuenta. ¿Por qué? Porque ahora el apóstol habla como uno que debía de tomar el control. Se invirtieron las cosas. Ahora el centurión ya no era el que mandaba. ¿Quién era el que mandaba? Pablo. El centurión ya no tenía palabras de aliento para la tripulación. ¿Quién las tenía? Pablo. Todos estaban sin esperanza y nadie había que pudiese traer palabras de esperanza para ellos en esa situación. Pero ¿quién las trajo? Pablo. Es decir, el cristiano es luz en medio de la sombra, de las tinieblas. En medio de los problemas, el cristiano es luz. Es luz. Y él habla palabras de esperanza para todos y, como era su costumbre, testifica de Cristo. Él no tiene miedo a hablar del Señor. Él no esconde a Cristo para nada. Él no dice, voy a darles palabra de aliento, pero no voy a mencionar a Cristo porque no vaya a ser que les caiga mal. No vaya a ser que ellos se enojen. Estamos viviendo en una sociedad anticristiana, entonces voy a ser un cristiano de la secreta. Nadie va a saber que soy cristiano. No. Pablo testifica de Cristo. Él habla valientemente del Señor. Y luego de estas palabras hay algo que usted debe notar en su relato. El curso de los acontecimientos cambian para bien. Cambian para bien una vez que Pablo habla. Pablo testifica del Señor y anima a que otros confíen en Cristo por el testimonio de sus palabras. Es decir, el apóstol estaba pidiendo que creyeran en lo que Dios había dicho, en lo que Dios le había dicho a él. Ahora, el Señor ya no nos habla en el oído a nosotros, pero si queremos escuchar la palabra de Dios con nuestros oídos, lo que tenemos que hacer es abrir la Biblia y leerla en voz alta. Ahí usted va a escuchar la palabra de Dios. Dios ya no habla en sueños, Él ya no habla en visiones. Aquí está su palabra. Esa es la palabra que nosotros tenemos que predicar a un mundo que está en tinieblas, un mundo que no tiene esperanza, un mundo que está caído. Los mensajeros de Dios aparecen pues en las horas más oscuras y en medio de tempestades más difíciles como las que estamos enfrentando ahora. Y algo que podemos notar en las palabras de Pablo es la seguridad que él iba a ser llevado a Roma por la providencia de Dios, para que allí sea predicado el Evangelio, para que él testifique allí de Cristo, Jesús de Nazaret, el Salvador. Y esto pues nos enseña que Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos. Esta es otra enseñanza también. Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos. Y hasta que ese plan no sea cumplido, vamos a permanecer aquí en la tierra. El día que el Señor termine de cumplir su plan con nosotros, ese día vamos a ir a su presencia. Pero si estamos aquí todavía, ¿qué significa? De que Dios tiene un plan para nosotros. Hay un servicio que tenemos que hacer a Dios. Hay algo que todavía Dios nos mantiene aquí en la tierra porque tenemos que hacer algo. ¿Para quién? ¿Para nosotros o para el reino? Para el reino. Para el reino. Esa es la razón por la cual estamos vivos acá. Esa es la razón por la cual yo estoy predicando también hoy día. El día que el Señor levante otro predicador, me dirá, bueno, ya predicaste lo que tuviste que predicar, ya se cumplió tu tiempo, mi propósito lo cumplí contigo, ahora ven acá a la casa. Y ya no me verán más aquí, habrá otra persona predicando más, porque el Señor ya cumplió su propósito que tenía conmigo. Es algo como que no vamos a morir hasta que terminemos la obra a la que fuimos llamados. No vamos a morir hasta que terminemos la obra a la que hemos sido llamados. Ahora, ¿a qué obra hemos sido llamados? Eso es algo que hay que descubrir en oración al Señor y en mucha meditación de su palabra.
Y este discurso de Pablo me hacía recordar el siguiente versículo en Santiago 2:18, cuando dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pablo estaba demostrando su fe por sus obras, por su conducta, por su manera como se manejó durante la tempestad. Él no corrió. Yo me acuerdo mucho ahora que hablamos de la fe, el temor y todo esto, ¿no? Yo me acuerdo mucho, yo tengo un hermano, no voy a decir su nombre, pero cuando se mueve la tierra así un poquito, él desaparece, parece flash, corre rápido, corre, ¿no? Nosotros, bueno, yo aprendí un poco a mantener la calma. No debemos ser así nosotros. Cuando estamos en medio de las tempestades, tenemos que escuchar la voz del Señor, seguir lo que Dios quiere que nosotros sigamos. Entonces la fe de Pablo pues estaba demostrada por el carácter con que él se condujo en medio de las tormentas. Él era un hombre distinto. Seguramente que habían muchos que hacían mientras estaban tirando las cargas, estaban llorando, desesperanzados, ya viendo la muerte. Y Pablo y los cristianos estaban tranquilos, vamos a echar la carga, no hay problema, no nos vamos a morir todavía. Tenemos que llegar a Roma, hay que hacer esto, sí. Pero no, tranquilos, tranquilos. El Señor está con nosotros, eso es lo que dijo Cristo. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amén, dice. El Señor está con nosotros aún en esos tiempos. Entonces no podemos entrar en desesperación y en pánico. Es cierto, somos seres humanos. Podemos tener un poco de miedo en un momento, pero la palabra del Señor debe llenar nuestro corazón y traernos paz. Y esto pues nos exhorta a nosotros en ese mismo sentido, a imitarlo. Y es que tenemos verdadera fe en el Señor, entonces vamos a tener un carácter de confianza, ¿no?, frente a los demás. Su fe demostrada en su actitud frente al peligro decía que él le creía a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creer en Dios, pues hay muchos que creen en Dios. El agnóstico cree que Dios existe, pero cree que no se ha revelado por medio de su palabra, niega la Biblia. La Escritura dice: crees en Dios, haces muy bien. Los demonios también creen y tiemblan. Pero una cosa bien distinta es creerle a Dios. Creer todas esas promesas que Él nos ha dado, pero creerlas de corazón, de tal manera que esas promesas que yo he creído demuestran cómo es que vamos a enfrentar cada una de las dificultades que se presentan en nuestras vidas. Así debemos también nosotros de creerle a Dios en todas esas promesas, más aún en tiempos de grandes dificultades mundiales como la que vivimos y de la que vamos a hablar en el sermón también. Debemos demostrar nuestra fe por medio de una actitud firme de confianza en Dios, porque nos hallamos en medio de una sociedad que vive en oscuridad y sin esperanza. Debido a los naufragios causados por la pandemia y a los fuertes vientos de inmoralidad que golpean las familias, golpean también las iglesias cristianas. A veces decimos: ¿y qué va a hacer de nosotros? El mal está avanzando. Parece que nadie lo puede detener. ¿Qué va a pasar con nosotros? Bueno, el Señor ha dicho de que Él va a edificar a su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Usted le cree? Yo también le creo. Yo también le creo. Entonces debemos testificar de Cristo y animar a otros a que crean en Él como nosotros también creemos. Eso es lo que hizo Pablo. Cree en Cristo así como yo he creído. Cree en Él para la salvación de tu alma. Cree en Él en tiempos de dificultades. Cree en Él. Él te tiene en su mano agujerada. Estamos en su mano agujerada. Nuestros días están en su mano agujerada. Que el Señor pues nos ayude a hacerlo de esta manera. Vamos a orar.